Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Yo soy el doctor Diego Martínez Conde y desde luego que todas las preguntas que tengan con mucho gusto, idealmente al final, pero voy a procurar ser breve para que si hay espacio para preguntas se puedan hacer de manera calmada y no ya todos cansados. Me presento muy brevemente. Mi formación fue como médico cirujano y de ahí hice una especialidad en obesidad y comorbilidades. Después hice una maestría eh, pensando que por nutrición y la ciencia en nutrición y la parte de investigación era lo mejor. Me gustó muchísimo, pero no es por la parte de la investigación. Eh, y de ahí seguí buscando alguna alternativa como que fuera todavía más honesta, que ayudara un poco más a los pacientes. Encontré la medicina funcional, hice todo el proceso de certificación para medicina funcional y ya lo último es medicina del estilo de vida, en la que estoy por hacer mi certificación en 15 días. Y bueno, eso es más o menos de lo que sé. En medicina regenerativa he tenido 2 oportunidades distintas, desde el 2017 mes familiar y bueno, ahora afortunadamente con muchísimo más regularidad y prácticamente diario hago muchas más cosas de medicina regenerativa. Bueno, queremos compartirles, darles un preámbulo de qué es lo que hacemos, más o menos cómo funcionan las células madre y platicarles algunos casos clínicos. Y voy adelantando al final si alguien tiene alguna inquietud o algo que le gustara escuchar o recibir información o alguna, digamos, capacitación que se dé. Si están interesados en algún tema, pues será con mucho gusto. Si yo puedo ayudarles, con mucho gusto lo haremos de parte de BioCenter. Y para ya no tomar más tiempo, voy a empezar. Okay. Entonces, oye, no sé quién está. ¿Quién me puede habilitar que comparta? Eh, Creo que... Listo, ¿puedes intentar? Ya está. Perfecto. Mil gracias, ya. Gracias, Sid. Muy bien. Ok. Bueno, esto, dado que todos son cirujanos odontólogos o odontocirujanos o tienen esa rama, entonces vamos a enfocarnos en diente y en células que son autólogas. Todos estos casos son de células autólogas, que es lo que nosotros logramos a través de las extracciones que ustedes nos hacen el favor de regalarnos o de darnos. Bueno, ¿quién es BioCenter o quiénes somos BioCenter? Es una empresa médica, es pionera en la preservación de células madre, por lo menos en el país es de los pioneros y aquí en México es la licencia número 1, provenientes de pulpa dentaria, y nos dedicamos a la preservación, al almacenamiento y a la aplicación clínica de estas células madre. Aquí se brinda el servicio de almacenamiento, desde almacenamiento hasta la llegada al paciente y ya los tratamientos y las ayudas clínicas, ¿no? En la forma de células autólogas, de una buena cantidad de patologías, sin fin prácticamente,
Bueno, dependiendo, los protocolos que hacemos son personalizados dependiendo de la patología, dependiendo de las condiciones del paciente. Y esto normalmente utilizamos tanto células madre como exosomas. Y ambos se obtienen de esta pulpa, ya sea radicular o cameral. Bueno, todo se hace de forma intravenosa para poder regular y para poder tener mucho más controlada esta dosificación y esta administración. ¿Qué son propiamente las células madre? Su nombre más preciso es célula madre mesenquimal, es de lo que más información existe en Internet. No todas veraz, desafortunadamente, pero bueno. Estas son una población de células que tienen esta capacidad de regeneración, de autorrenovación, y además pueden producir varias líneas celulares. Pueden hacer tejido muscular, tejido conectivo, tejido adiposo, nervioso, muchas células, se pueden dividir en muy distintas células, y prácticamente todos los tejidos, o sea, pueden llegar a cualquier sitio de la economía humana. No hay diferencia, no hay algún lugar en el que no lleguen, llegan a todos. ¿Cuáles son estos tipos? Digamos, en las células madre le llamamos totipotencial a las que son, digamos, las primeras, las que realmente tienen la capacidad de generar un bebé. Es cuando está en estadio de mórula gástrula. Pluripotenciales forman hasta 200 tipos de células diferentes y es cuando hay alrededor de los 5 a 14 días, esto desde luego sigue siendo un embrión. Por cuestiones de ética, nosotros no ocupamos células embrionarias y además de toda la aplicabilidad y la versatilidad que tienen las células de tejido dental residual y de pulpa en general. Nosotros utilizamos las multipotenciales, que se diferencian en un número ya limitado de células, es menor a 200, pero de todas maneras son prácticamente todas las tejidos más importantes del cuerpo son los que se pueden multiplicar. Y bueno, estas ya son células madre adultas, se les llama, pero tienen esta capacidad de células madre, ¿no? de restauración, de señalización, de restauración de los tejidos y también de señalización de reparación. Entonces tienen un efecto residual, las células madre. ¿De dónde se obtienen? Se pueden obtener de todos estos lugares, tanto de placenta, como de pulpa dental, médula ósea, endometrio y tejido adiposo. Todas estas son tejidos, digamos, pues más ricos en tejido adiposo, en células madre, depende de dónde, el sitio en el cuerpo humano, pero normalmente son sitios ricos en la producción de células madre. También depende de la salud del paciente. Según su origen, pueden ser embrionarias, que eran las TOTI y las pluripotenciales, es cuando están en los primeros 4 días o del 4 al 15º día. Y ya las adultas, o sea, que en algunos son lo mismo que en un estadio fetal y ya se obtienen desde un neonato, ¿no? Puede ser algunas cosas en el cordón o en este caso, el caso que nos importa a nosotros, es de tejido dental. Bueno, de pulpa dental. Las fetales, bueno, aquí lo acabo de decir, en el adulto son todas estas. En este caso, pues, la pulpa dentaria es la principal. Normalmente, ustedes saben esto mucho mejor que yo, pero es en la 6ª semana de gestación donde empiezan estas primordios de lo que son los dientes residuales y empieza el desarrollo, arcos branquiales y así. Entonces, desde ahí decimos que las células dentales tienen este enorme beneficio de que sí están en un espacio muy bien cuidadas. Es un espacio muy duro, por lo menos para quienes no nos dedicamos al tema de
estar en contacto con dientes como ustedes lo hacen, entendemos que es algo muy difícil de penetrar, ¿no? Y pues eso nos da como cierta seguridad de que es un tejido más virgen o más limpio, ¿no? Con menos cambios, por todo el esmalte y por todo el espacio. Para llegar a ese espacio cameral o radicular, tiene que pasar una serie de cosas, ¿no? Que no son comunes en el ser humano, sobre todo de manera mecánica. ¿Qué dientes usamos? Normalmente, si son residuales, se utilizan o sea, se puede utilizar cualquier diente, pero es eh, más común que sean de muelas. Y bueno, como ya lo mencioné, es tanto pulpa que está en la raíz o está en la cámara del diente. De aquí se extraen y al estar cubiertas por este esmalte, pues tienen esta mayor protección de muchas cosas, aunque tienen obviamente el flujo sanguíneo, mientras más hacia lo radicular, pues de todas maneras las consideramos como más cuidadas. Ok, esto es como una tabla comparativa, ¿no? Cuando son dentales, son mesenquimales, no son hematopoyéticas. Las hematopoyéticas normalmente se utilizan eh, para cuestiones de discrasias sanguíneas o de cuestiones oncológicas en la sangre, ¿no? Leucemia, linfomas, anemia. Normalmente este tipo de padecimientos es la que se resuelven con células madre cordón. Y en el caso de las dentarias, se puede tener una regeneración de todos estos distintos tejidos. Más adelante vamos a ver los casos, y hay casos, la verdad, muy emocionantes. Otra ventaja es la multiplicación. Cuando se toma tejido que tiene que ser en un periodo determinado, y por eso es ligeramente disruptivo, porque tiene que ser en el momento, digamos, perinatal, ¿no? En el perinatal temprano, para que realmente valga más la pena. Y esa es la cuestión por la que es algo disruptivo a comparación de un diente que es decidual y ya se cae y no hay ese problema, o no pasa nada si se saca. En el caso de las células dentarias se pueden tener hasta por 10 a la 40 de células, ¿no? O sea, nosotros por calidad, nuestro laboratorio solo divide 6 veces, ¿no? Hasta 6 veces. Más de eso no se hace porque la calidad se va perdiendo. Desde luego que esto sí existe y se pueden abaratar los costos, pero nosotros no lo hacemos. Esto, bueno, siempre van a ser autógenos y la histocompatibilidad pues es determinantemente mayor, por lo menos. Las oportunidades, pues si es con cada diente que se vaya saliendo, pues es mucho más alta que un cordón umbilical, que a comparación de todas las piezas dentales que tienes. De ahí esto nos da una versatilidad inmensa, ¿no? Una facilidad de obtención mucho mayor. ¿Cómo es el proceso como tal en el laboratorio? Una vez que se recibe el diente, se trata especialmente, más allá de una simple desinfección o lavados, o sea, hay un tratamiento químico especial. De ahí se toma este tejido de células, tejido hemático, de la pulpa o de la cámara, y se hace toda esta multiplicación. Una vez que se tiene ya el tejido como tal y se puede aislar las células madre, se les hacen todas estas pruebas de calidad. Más adelante se van a mencionar cuáles son todas las pruebas que se hacen, porque son bastantes. El control de calidad y las certificaciones que tenemos son de las más importantes, bueno, más bien, las más importantes en el país. Y se conserva a menos 120 grados para que esto realmente podamos garantizar la vida media que garantizamos. Los controles de calidad. Desde luego, muchas de las infecciones de transmisión sexual, si no es que todas, están protegidos. Algunos micoplasmas. Se les hace inmunofenotipo para que nosotros realmente tengamos una garantía de qué proteínas sí están expresadas y cuáles no.
No voy a ahondar mucho en esto, pero el inmunofenotipo en este caso es realmente el que sí es liebre y no gato, y que se están poniendo y que nosotros tenemos una certeza de que las células tienen esta funcionalidad restaurativa y regenerativa, que las dan determinadas proteínas o determinados clústeres de diferenciación, perdón, en su membrana. Entonces, esto es lo que logra un citómetro de flujo, y ese es el análisis de inmunofenotipo, que es realmente lo que nos da la calidad del producto. Digo, hay más cosas, ¿no? Pero esto es lo que realmente da la potencia o la funcionalidad del producto. Además se miden endotoxinas, hay estudios de si tienen capacidad citotóxica, cómo funciona, que esto va muy de la mano con el inmunofenotipo, y algo muy importante es que se hacen análisis que se relacionan con varios oncogenes. No tiene una carga, ¿cómo se llama? Bueno, teniendo estos oncogenes nosotros podemos garantizar que no va a haber un riesgo de generación de cáncer por estas células. El riesgo es cero. Desde luego hay condiciones, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las certificaciones de estándares de calidad, pero hay una campana de flujo laminar, los medios de cultivo con la más alta calidad y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné. Aquí tenemos el laboratorio que es clase 1000 ISO 6, eso quiere decir que solo hay 6 partículas por cada 2 metros cuadrados. No me acuerdo exactamente cómo es, pero esto está en las normas de bioseguridad de la 059. Y hay un sistema de sanitización con luz ultravioleta todos los días por las noches. Entonces es un laboratorio realmente con muy sofisticadas cuidados. ¿Cómo las usamos? Bueno, tanto el aislamiento como el cultivo, como la expansión y ya la diferenciación, que esta se hace sobre todo ya en el tejido, derivadas en este caso de la pulpa dental, o sea, pueden ser halogénicas y autólogas. Nosotros en este caso, cuando son de tejido dental, pues utilizamos las autólogas. Por lo menos existe la ventaja pues, de que son propias. Y en casi cualquier cosa de si son propias o si son de alguien más, podemos decir pues, que tiene esa ventaja, ¿no? Algo que es propio, que va a entrar en mi organismo después de un tiempo, pues, o algo que va a entrar en mi organismo después de un tiempo, es por lo menos sustancialmente mejor que sea propio. Entonces, cuando son autólogas, tiene este beneficio en donde la carga genética, la histocompatibilidad, toda la cuestión inmunológica está mucho más segura, mucho más segura. Las características tienen por lo menos estas con mucha potencia. Son inmunomoduladoras, son histocompatibles o tienen esta parte de histocompatibilidad muy alta. Es alta con las células madre porque son de baja inmunogenicidad, pero cuando son autólogas, desde luego que se incrementa sustancialmente esta histocompatibilidad y se van a diferenciar, ¿no? En general, específicamente para determinados tejidos. Pueden hacer músculo, más adelante viene una diapositiva de eso, pero bueno, en la cuestión de inmunomodulación, en pacientes que tienen problemas inmunológicos como de autoinmunidad, de cáncer, en el caso del cáncer no se utilizan, pero sí de autoinmunidad y de algunas otras cuestiones con la inmunidad, o sea, alguna enfermedad, se pueden utilizar perfectamente sin riesgo a generar alguna cuestión dramática. Depende, hay que analizar obviamente los casos individuales, pero tienen este efecto inmunomodulador. Bueno, algo muy importante que está en la diapositiva pasada, el HLA hace que se evite, o sea, estos análisis para evitar el rechazo de este trasplante, porque es como un trasplante de algún órgano, de hecho así se tiene que sacar la licencia, se hacen estos análisis para que no exista estos HLAs y no vaya a haber un rechazo o vaya a haber alguna reacción
importante a nivel vascular inmunológico. Bueno, eso es importante en la histocompatibilidad. ¿Cuáles se pueden tratar? Pues cuestiones que sean, desde luego, en quemaduras, en lesiones óseas, en pérdidas óseas, cartilaginosas, patologías autoinmunes, de todo, o sea, muy diversas, crónico-degenerativas, por cuestiones de longevidad o de envejecimiento saludable. Hay muchas indicaciones. ¿Qué es como tal la medicina regenerativa y la terapia celular? Bueno, es algo que es emergente, la medicina regenerativa. Son varias disciplinas que se están juntando aquí y el objetivo principal es reponer estos tejidos o incrementar en varias órdenes de magnitud la regeneración de los tejidos y de los órganos que presenten tanto una alteración funcional o un daño funcional o en su estructura como tal. Hay varias cuestiones tecnológicas y sobre todo o sea, la terapia celular se forma por células madre y por los exosomas. Realmente, y que hacen prácticamente lo mismo, simplemente las células madre tienen más potencia. Pero si habláramos de que son amplificadores de sonidos a una bocina, uno sería como la bocina, una Bose, un cajoncito, así, y el otro sería como un subwoofer, ¿no? Esa es la diferencia entre exosomas y células madre. Hay algunas más, pero realmente tienen el mismo efecto. Y se vincula con ingeniería genética, ingeniería tisular y terapias celulares avanzadas. Bueno, hay varios beneficios que se encuentran en estas opciones médicas, o sea, que no están, perdón, en opciones médicas tradicionales, y hay ya varios centros especializados en la República Mexicana que ofrecen estas alternativas. Desafortunadamente, pues hay algunos conflictos de interés, pero son terapias sumamente beneficiosas para los pacientes, para la enorme cantidad de los pacientes. Al 100% de los pacientes les va a funcionar y a un muy alto porcentaje de pacientes les va a cambiar su diagnóstico y por lo menos de una forma importante, si no es que hasta muy sustancial o hasta la remisión de algo que hoy en día en la medicina alopática se considera incurable, ¿no? Pero hay de muy distinta índole, tanto las autoinmunes, crónico-degenerativas, para la cuestión de antienvejecimiento, que esto es algo que aquí no está tan desarrollado, pero pues sí sucede y es muy sumamente útil en lesiones óseas, como ya lo mencioné, o cartílago, ligamento, tendón, o sea, tejidos conectivos, pérdidas grandes o musculares también. Enfermedades neurológicas tiene muchísimo éxito esto, odontológicas, que es su campo, oftalmología, dermatología y cardiología, y muchas otras. O sea, cualquier sitio en la economía humana se va a ver regenerado, si es la piel, si es muscular, si es óseo, si es tejido conectivo, y orgánico, lo mismo. Y ya en enfermedades como tal, también por lo menos tenemos una disminución de síntomas, remisión de síntomas o desaparición de síntomas por un periodo, pues, de 1, 3, 5 años, y eso finalmente es remisión o curación. Ahora, ¿cómo ayuda esto? Hay varias maneras en que esto sucede. Incrementa la vascularización y la revitalización. Esto nos da, obviamente, cuando mejoramos la vascularización, es decir, hay estudios y todo esto va de la mano, o todo esto tiene uno o dos diferentes sustratos fisiológicos, antiinflaman e inmunomodulan, y eso provoca una antiinflamación, y eso mejora o quita o combate la inflamación en las placas de ateroma en las arterias, por ejemplo. Porque directamente algo que producen las células madre, que son los exosomas, combaten a algo que se llama un inflamasoma, y eso baja la cantidad de macrófagos M2, que son los que hacen células espumosas, que son los que hacen que realmente tu placa ateromatosa esté en peligro. Eso lo baja. Simplemente por poner células madre ya cambia.
obviamente que esto te cambia la calidad de vida, porque en vez de que tengas riesgo de infarto, lo disminuyes sustancialmente o desapareces esa estría, o la dejas en una estría nada más, y en una placa como tal, y mucho menos que sea una placa inestable, ¿no? Va a ayudar a regenerar a todos los tejidos, y esto obviamente también va a dar un incremento en la calidad de vida, porque hay pacientes que llegan para ponerse los tejidos, bueno, las células madre, en una rodilla, se les pasan también de manera intravenosa y tienen una mejoría en los síntomas de la memoria, de la energía, de la atención, problemas gastrointestinales se quitan, problemas neurológicos, o sea, entonces mejoran realmente todo, y ahí es donde está la distribución que van y hacen beneficio en cualquier rincón. Eh, Obviamente mejoran la apoptosis, y por señales que también tienen que ver con la inmunomodulación y la antiinflamación, mejoran esta apoptosis, que no genere inflamación, que no sea una señal mala, sino que sea una señal natural, y que además puedan aparecer células nuevas, y también que no haya procesos oncológicos que no queremos que se vincula con esto, ¿no? O sea, la protección y la estimulación celular, que sería en general una regeneración. Es, digamos, la diferencia entre tener una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica, una cicatriz muy pequeña, muy menor, o muy delgada, muy bien cicatrizada, y no tener cicatriz. Tenemos toda esa gama, hasta la desaparición de la cicatriz. Bueno, en general estas son las acciones, ¿no? Regeneración, pues, como ya lo dije, reclutan estas células para aumentar en varios órdenes de magnitud la capacidad regenerativa. Hay autores que mencionan que ya las tenemos. Sí se puede regenerar algo del hígado, es cierto. Se pueden regenerar varios tejidos, eso siempre está sucediendo. Pero las células madre lo que hacen es incrementar esto en muchas órdenes de magnitud. Entonces, pues, tenemos una regeneración mucho más potente, ¿no? La inmunomodulación es igual, tienen este efecto ni inmunoestimulante ni inmunodepresor, sino inmunomodulador. Entonces, mejoran tanto la protección como la adaptabilidad de este sistema inmune a todo lo que está sucediendo con él, que es muchísimas cosas, ¿no? Toda la inflamación, toda la oxidación depende de este sistema inmune estable, ¿no? Antiinflamación tiene que ver con lo mismo con la inmunomodulación, pero en este caso se orienta al dolor, ¿no? Tanto crónico como agudo. Si esto está bien, se mantiene a raya, ¿no? Renovación es un poco esta parte de regeneración, ayuda a limpiar estos desechos de células muertas, y esto es lo que mencionaba un poco con la apoptosis. Las células que están muertas se van a ir de manera, digamos, muy ordenada, van a señalizar para apoptosis y no van a provocar inflamación, ¿no? Y esto va a provocar una mejoría o una optimización en la renovación celular. La vascularización permite que toda la cuestión tegumentaria y la cuestión de la dermatológica o de superficies o mucosas o superficies en contacto con el medio ambiente se mejoren, ¿no? Además de un aumento en la energía en general, ¿no? Esto puede provocar mejorías, desde luego, en la piel, en el cabello, en la vista, por tanto la esclera como la córnea, como las mucosas en general, condición física en general, porque si tienes mejor vasculatura vas a tener mejor flujo sanguíneo y mejor irrigación en todos los tejidos y en todos los músculos, mejores erecciones, si eres un paciente que tiene problemas de disfunción eréctil. Y bueno, esto igual ya lo había mencionado con la parte de la apoptosis, cuando se da de manera ordenada o de manera normal, es una orquesta sinfónica y filarmónica de eventos que así debe de ser, en donde no sucede inflamación, y eso da señal a renovación. Aquí está muy estimulada, entonces esto simplemente lo mantiene en muchísimo mayor volumen, pero igual que sigan tocando sinfónicamente, ¿no? Sigan dentro del pentagrama. Bueno, esto es importante porque las células madre, por señalización y por química, van a ir a donde haya mayor tasa de oxidación o de inflamación.
Bueno, ¿cuáles son las distintas formas en las que se aplican? Nosotros lo hacemos de manera muy personalizada porque algunos pacientes requieren de más dosis, menos dosis, de más, o sea, mayores aplicaciones en un determinado tiempo, ¿no? Pero aquí sí se hace un plan totalmente personalizado y con esto con la finalidad de, pues sí, mejorar el éxito terapéutico, ¿no? Pero bueno, puede ser intravenosa, que es la que más utilizamos aquí. Se utilizan las venas antebraquiales o de la flexura del codo. Y es lo más sencillo, es lo más indoloro, es lo más accesible. Y como es un periodo de tiempo corto, se puede utilizar la flexura. El paciente solamente deja sin flexionar a máxima flexión su codo por el espacio de 1 hora como mucho. También se pueden aplicar de forma intratecal. Se tiene que hacer en un quirófano con una cuestión de asepsia y antisepsia, digamos, por lo menos un poco más estricta por el sitio que es sistema nervioso central donde se están poniendo. Intraarticulares, que también es algo muy común y bastante sencillo, con mucho éxito terapéutico, y además intralesionales. Puede ser un desgarro muscular, puede ser una cicatriz, puede ser de manera subcutánea para algunas cuestiones de rejuvenecimiento facial o de la piel en general, en las manos también. Pues eso puede ser. Estas son las vías más comunes. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? ¿No? Es muy importante comentar que la administración de estas células son de muy bajo riesgo. O sea, tienen ya todos estos estudios, toda esta seguridad de que no va a haber nada microbiológico, ni ningún agente microbiológico. Inmunológicamente también hay muchísimas, es dramática la reducción del rechazo de este trasplante, de estas células, y tampoco hay un riesgo teratogénico, ¿no? Cuando se hace en ningún episodio de la vida, no hay este problema. Cuando realmente no se puede, cuando el paciente tiene el diagnóstico de cáncer o está en remisión y nosotros dejamos un periodo de 5 años. Además, si el paciente está con antibióticos y si el paciente está usando algo que es importante, no es una contraindicación, pero sí es una cuestión importante, es que no tomen AINES, porque puede antagonizar un poco el efecto, ¿no?, de las células madre. Entonces, no, si están tomando AINES hay que suspenderlos. Bueno, ¿y cuáles son estos casos de éxito? En este paciente era una paciente que tuvo una infección en un molar, se dejó, evolucionó y después de valorarla se decidió que se iban a poner 28 millones, se utilizaron en dos dosis de 14, esto fue una aplicación local, desde luego fueron de diente, fueron autólogas y bueno, ya había necrosis, ahorita van a ver la foto que no es muy agradable, pero para ustedes es más común. Esto tuvo una infección bacteriana y fue un caso de pericoronaritis. Y bueno, ya de aquí se dio toda esta evolución, ¿no? Aquí está todo esto que ustedes lo pueden diagnosticar mejor que yo, pero la verdad es que sí está como de momia este tejido dentario. Ya se preparó, se dejó un buen lecho y después de esto se puso ya el tratamiento y después se puso esta malla, que es esta, pues digamos, como molido fino de tejido regenerativo, además de las 14 millones. Después ya se hizo el cierre, ¿no? Bueno, entonces se realiza consulta de seguimiento y el resultado fue muy buena cicatrización, buena maduración en general, o sea, la cicatrización del tejido con buena, pues digamos, evolución de la cicatrización, recupera la función normal en masticación, en ya no tener que
tener, valga la redundancia, todos estos cuidados. Aún había tejido blando e inmaduro, pero se continuó con las recomendaciones del odontólogo y se hizo la valoración para evaluar los implantes que se tenían planeados y obviamente se le deja toda la énfasis de los cuidados de ambos lados, ¿no? Para el procedimiento y para que realmente funcione bien y que no vuelva a entrar algo ahí, ¿no? Sobre todo que no vuelva a tener una reinfección. Bueno, ese es el caso en general de muela, ¿no? Tenemos otro caso que es un niñito con... aquí sí hay video. Este es un niño que tenía el diagnóstico de autismo y, bueno, se pusieron las células. Creo que aquí hay un testimonio, pero estas fueron algunas de las cosas, además de control de esfínteres, pero mejoró la atención sustancialmente, la capacidad del lenguaje empezó porque no hablaba, fijar la vista, mucha mejor interacción en general con muchas más personas, aunque no fueran conocidos, ya seguía instrucciones, ¿no? Mucha buena evolución. Voy a poner esto. Audio es como lo mejor que nos ha pasado en la vida. Audio es como lo mejor que nos ha pasado en la vida. Es un ángel que ha llegado a nuestra vida y pues hemos aprendido mucho de este tratamiento en el que tenemos puestos muchas esperanzas y pues queremos ver cuánto puede avanzar, ¿no? Hay tantas cosas que puede hacer y estamos dispuestos a jugar, porque se puede ser así. No sociabiliza tanto jugando con los niños, por ejemplo, pero les gusta verlos. Vamos pues, bastante bien, diría yo. Tengo un pequeño torbellino, explora, se ha vuelto muy explorador. Trae mucho pues, lo que vemos, ¿no? El estar oliendo las cosas, el estar chupando, estar probando. Ya empezó a hablar, ¿no? Antier dijo, venía en quimioterapia y empezó a quejarse y la terapeuta le preguntó que quería volver un pipí. Y sí, bajó y se fue a hacer pipí. Y en la tarde estábamos en terapia de lenguaje en la casa, dijo sí, no, mamá, mano y ya. Y Claudia está muy bien. Puedo decir que tengo una máquina de hacer travesuras en la casa. Si hacemos una parte retroactiva de la primera semana ahora, ha crecido, está mucho más atento, pone más atención a las cosas, pero además no solo lo que estás él haciendo, sino lo que tú estás haciendo, o sea, a su alrededor. Seguimiento de instrucciones, bueno, impresionante, sube, baja, ven, trae. Empieza prácticamente, ya se viste solo, prácticamente se viste solo. Empezó a decir palabras, llevamos como 10 palabras más o menos de no decir nada. Ya pide auxilio, ya tiene una intención comunicativa, va por ti, si no puedes hacer las cosas, va por ti, te señala o te agarra la mano y lo hagas por él. Ay, perdón. Bueno, estaba. Lo que ha avanzado en los últimos años. El sensorial, el doctor, el pediatra, su sombra, la maestra, todos dicen que le puede hablar ya. Le decía, antes no resolvían. Antes se hubiera puesto a gritar, o se hubiera puesto a llorar o algo, se queda ahí colgado. Ahora no, ahora busca cómo resolver las cosas. Bueno, este fue un caso muy lindo. Simplemente, o prácticamente el único tratamiento fue terapia celular, células madre. Y ahí vieron un poco el cambio. Para esta paciente, una paciente joven con falla renal en etapa 3 y de junio del 2022 se decide poner 200 millones de células en 2 etapas con un mes de separación y después de la aplicación se coteja con laboratorios, hay mejoría tanto en parámetros de la serie roja en la biometría hemática,
reducción de enzimas hepáticas importantemente, pasa de un estadio 3 a un estadio 2 en la escala de la falla renal. Ya no hay infección en vías urinarias, la filtración glomerular aumentó y hubo reducción de PCR ultrasensible, ¿no? O sea, la inflamación en general. También las cifras de tensión arterial bajaron, y esto fue en un tiempo de prácticamente un mes, 15 días, que tuvo estos cambios, esta paciente con 200 millones, ¿no? O sea, en poco tiempo de la segunda vez, o la segunda aplicación de 100 millones, se volvió a ver y tuvo todos estos cambios. Entonces, fue la verdad algo pues, muy grato ver esto. Bueno, también existe casos de diabetes, ¿no? Ya que las células madre tienen este potencial, ¿no? Y tanto inmunosupresoras o inmunomoduladoras, o sea, saben por la señalización, como lo había mencionado antes, suprimir o estimular, ¿no? Efectos antiinflamatorios, desde luego. Aquí lo que se puede ver, lo que se puede inferir es, porque se sabe por estudios que regeneran a las células beta, regeneran los islotes de Langerhans, de los pancreáticos, y esto obviamente va a tener una mejoría tanto en la función de células beta como todas las demás, que son importantes, y esto va a tener una mejoría en los niveles y el control glucémico en general. O sea, no solo sus niveles de glucosa capilar, sino también los de la hemoglobina glucosilada pueden mejorar, ¿no? De manera muy importante. Bueno, esto es un paciente. Vamos a ponerlo y ahorita. Mi nombre es Ángel Humberto Corral Castillo. Cuento con 60 años. Me acerqué para la búsqueda del tratamiento de células madres. Fue una búsqueda muy exhaustiva, muy tenaz, buscando alternativas de aplicación. Consulté varios laboratorios. Mi problema fuertemente es el diabetes tipo 2, que no me estaba haciendo efecto el tratamiento metformina, glibenclamida, complejo B, y me inyectaba dosis de insulina. Entonces se decidió extraer la muela de juicio de un hijo en la ciudad de San Luis Potosí. Se obtuvo la célula madre que partió de ahí el tratamiento. Caí en buenas manos. Estoy completamente convencido de que es un laboratorio muy serio, muy responsable. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente con el tratamiento hay más que, bueno, desafortunadamente no los tenemos, no tenemos todavía su testimonio, pero ya hay pacientes que bioquímicamente tienen un beneficio muy importante en sus cifras de glucosa y en su control, en sus cifras de insulina también, sobre todo en su clínica, en ellos cómo se sienten, mejorar la energía, en mejorar la cuestión vascular, en mejorar la memoria, en algunas cuestiones de neuropatía, nefropatía, oftalmopatía diabética, pueden mejorar de manera muy sustancial con las células madre. Bueno, estos son algunos. Tenemos la fortuna de tratar otras muchas diversas disfunciones o patologías, ¿no? Vitiligo, esclerosis múltiple, osteopenia, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, muchas, ¿no? En realidad, afortunadamente, como son células, se puede tratar prácticamente cualquier situación con células, hasta cuestiones neuromorales o cuestiones psiquiátricas también mejoran, y también hay publicaciones de eso.
Y bueno, con mucho gusto, si alguien tiene alguna pregunta, creo que esto ya es, sí, exacto. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles. Ay, creo que Mariana levantó la mano. A ver, hola Mariana Hassel, ¿cómo te va? Hola, doctor. Buenas noches. Con gusto de saludarle y primero que todo felicitarlo por su plática. Y lo siguiente es, la pregunta que yo tengo es respecto, yo soy odontopediatra, entonces obviamente pues la realidad que me atrae el caso de la molar y del pacientito con autismo y tenía varias dudas respecto a eso porque en el paciente que extrajeron el molar, o sea, dígame si estoy en lo correcto, o sea, quitaron el diente y ahí mismo introdujeron una parte de células madre, o sea, donde se hizo la extracción y aparte le pusieron por vía venosa. Sí, ambas vías, así es. Ok, ¿y al cuánto tiempo fue que le dieron la cita? Porque en sí, o sea, no decía cómo fue a la semana, fue a los 15 días o cuánto tiempo fue. Al mes. ¿Un mes? Al mes se vio y a los 2 meses, si no me equivoco, yo no tuve oportunidad de tratar a ese paciente porque lo trató un odontólogo, pero Ajá. sí tenemos la información de que o sea, en las citas subsecuentes lo que se hizo fue, y normalmente cuando se pone in situ, cuando se pone algo en alguna lesión, son dosis menores, entonces la mayoría se pasa por vía intravenosa y el resto se pone en el sitio afectado Ujú. y ya después se valoró al mes y a los 2 meses, en donde había, pues sí, todavía había tejido inmaduro, como lo mencionaba ahí, pero la cicatrización había sido muy importante, ¿no? O sea, muy importante para el cuadro que tenía la paciente y fue una evolución muy importante. Ok, muy bien. ¿Y en el pacientito con autismo también lo hicieron vía endovenosa? También, también se hace, en ese sí es al 100% de forma endovenosa. Se utiliza alguna mariposa, eh, catéteres muy pequeños, son mucho más delgados, y pues el único conflicto es canalizar al paciente, ¿no? Sí, porque sí le iba a decir, si de por sí ha de ser medio complicado. Sí, sí es, o sea, también se puede anestesiar un poco la zona donde los vayamos a canalizar, y hay veces que hay que hacer anestesia enzimática, así, o sea, Sí. dar a 3 o 4 personas. Ya para finalizar, doctor, y dar oportunidad a otros más, yo le hacía estas preguntas porque realmente sí he tenido pacientes que han estado interesados sobre lo de las células madre. Y realmente yo no sabía cómo, aun cuando ya me dieron folletos y demás, cómo explicarles sobre qué trataba. Ya ahorita ya entendí un poco mejor. Otra duda que tengo es sobre si, por ejemplo, en el caso del pacientito con autismo, hay cada que son las revisiones, porque justo un paciente que haga de cuenta que es un caso similar le interesa, entonces me interesa que indagar un poquito más en ese caso. Claro, mira, si se hace la extracción dentaria, Ujú. se hace todo el proceso para sus células autólogas. Normalmente toma alrededor de un mes para tener el tejido listo, digamos, las células madre ya listas. De que se hace la extracción y que se manda, toma alrededor de un mes para toda la preparación, para todo el aislamiento, para todo lo que se tiene que hacer para que las células madre estén en un vial y se puedan poner al paciente, digamos, de manera intravenosa. Entonces, ya teniendo eso, una vez que, el laboratorio nos da un sí si las células son viables, si las células se pudieron reproducir, y entonces a partir de ahí empieza, que eso lo sabemos en un periodo de una semana, empieza, digamos, a contar el tiempo para este mes de toda la preparación, toda la formación, preparación, todo lo que se les hace desde tejido de radicular o cameral, lo que sea, de la pulpa dentaria, de donde sea, eh, hasta vial, ¿no? Y ya nosotros aquí en la clínica, lo que estamos haciendo es, bueno, nosotros lo administramos y lo que queremos hacer también es poderles
proveer de información de sus pacientes, si es que así les gustaría, ¿no? A lo mejor conocer la evolución, porque ustedes a lo mejor se quedan hasta la extracción y luego ya no saben, a menos de que ustedes sí los vean constantemente, pero si no es así, también poder ponerles al tanto de cómo ha sido la evolución con sus pacientes, porque sí es, pues es por lo menos notoria, ¿no? Yo siempre les digo notoria, muy notoria, sustancial, muy sustancial, hasta algo pues prácticamente sorprendente, ¿no? Que sí hay muchos casos con la terapia celular, pues sí llega a ser, ¿no? Algo muy, muy emocionante. Sí, claro. No, está muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Y ya nada más quisiera saber si grabaron la plática, porque me agradaría ponerla, o sea, si me pueden pasar el link. Sí, sí está grabada, creo que sigue grabando, de hecho sigue grabando, y si se lo pides a, no sé si sea Mariana, sí, ella quizá ya te puedes poner de acuerdo con ella. Ah, está muy bien. Muchas gracias. Claro que sí. Pone aquí Mario, ¿cuál es la mecánica posterior a la extracción? La pieza puede ponerse en una solución, bueno, o se puede poner en leche por la preservación que se da. Tiene que ser una pieza obviamente recién extraída, y eso prácticamente, si se va a hacer la extracción, nosotros coordinamos para que se recoja lo más pronto posible esa pieza y se lleve a traslado, ¿no? Eso es lo que realmente sucede. Y el envío, la recepción y los costos, yo no te puedo ayudar ahí, no los conozco, pero sí va a haber, después de esta pregunta ya hay gente que está escuchando y que te van a responder, Mario, te van a dar respuesta a tus preguntas, claro que sí. Quien sea tu asesor de crío, ellos pueden darte respuesta con mucho gusto, y por favor déjanos saber. La grabación, que no tengo mucho para conectarte. Sí, Yadira, también, si pueden ponerse en contacto con el asesor de crío, también ya se está grabando esto, y pues con mucho gusto algunas cosas, o bueno, ya recibirán la presentación, ¿no? Claro que sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. Hugo. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Interesante tu plática. Yo no conocía muy bien, no conozco muy bien este tema. Me está sorprendiendo lo que es capaz la medicina actualmente. Mi pregunta específica es, ¿se puede tratar la artritis con este tipo de tratamiento? Ah, fíjate, perdón, ya lo habías escrito aquí. Sí se Sí. puede. Tenemos pacientes con el diagnóstico de artritis reumatoide, pacientes que tienen osteoartritis por alguna placa, pacientes que tienen artritis, digamos, degenerativa, aunque sean jóvenes, o ya pacientes más añosos. En cualquier espectro de edad se puede tratar la artritis en cualquier sustrato fisiopatológico, sea autoinmune o no autoinmune, por desgaste, por deportistas, por mal cuidado, por sobrepeso. Para todas sí hay una regeneración importante de los tejidos, tanto óseo como cartilaginoso, como bueno, y conectivo, ¿no? Sí. Y eso implica que el paciente pierda, o más bien ya no esté inflamadas sus articulaciones, ¿verdad? Y no cause dolor. Así es. De hecho, sí, o sea, lo que sucede es esta antiinflamación y esta mejoría en la restauración o reparación de esta célula, ¿no? En la disminución de la oxidación, disminución de la inflamación, que son los mecanismos en que una persona puede morir, y además de una optimización en varios órdenes de magnitud de la regeneración. Estas, digamos, todas estas entradas hacia la función celular hacen que el paciente no solo pueda desinflamar el área, sino pueda mejorar la replicación. Por ejemplo, si hay desgaste de cartílago o contacto hueso-hueso, eso también se ha visto, ayuda cuando lo ponen con
con ácido hialurónico, la diferencia es muy importante. Hay gente que trata con ácido hialurónico, hay gente que no, y de todas maneras puede llegar a regenerar. El único que regenera son las células madre, o bueno, por lo menos en forma mucho más sustancial que el ácido hialurónico intraarticular, sobre todo en rodillas. Pero sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su Con atención. gusto. Con Saludos. gusto. Claro que sí, igualmente. Si nadie tiene más, con mucho gusto. Doctor, Ah, una pregunta más, por favor. claro. ¿Se puede tratar el síndrome de túnel del carpo? También. También. O sea, para prácticamente cualquier cuestión ortopédica, Sí. si es una célula de tendón, ligamento, músculo, hueso, si tiene algo que ver con eso, mejora por todos los efectos que tiene, o sea, por esta replicación de células ya en muy alta calidad y por toda la señalización, toda la cuestión química que hay ahí, puede bajar la inflamación de todas los retináculos y de ahí que respeten ya las vainas. O sea, mejora mucho la clínica también en una cuestión del túnel del carpo. Sí. Perfecto. Por último, doctor, ¿podrían ponernos los teléfonos a dónde comunicarnos con ustedes? Claro que sí, ahora los ponen, creo que aquí sigue llave y ahorita se los puede poner. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Hello. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí, gracias, espero que les haya servido, que les haya despertado interés. Si tienen preguntas, por favor, déjenos saber. Si quieren hablar conmigo, con mucho gusto. Si quieren que sea de manera, digamos, más personal, desde lo que puede ser. Estoy para servirles y me dio mucho gusto. Agradezco a todos los que estuvieron aquí. Gracias a BioCenter y CRIO por haber hecho esto posible. Que tengan buena noche. Chao.